Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos. Estamos en Actos con Memoria, un espacio comprometido con el corazón para la construcción de memoria, de paz, en un espacio que defiende la vida y los derechos humanos a través de las narrativas simbólicas realizadas por ciudadanos, organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, artistas y colectivos. La tarde de hoy vamos a estar conversando con Eric Arellana. Eric es poeta, documentalista, defensor de derechos humanos y hace parte del colectivo desaparicionforzada.co. Es investigador permanente y desde hace muchísimas décadas de la desaparición forzada en Colombia. Para el día de hoy teníamos agendado dedicar esta sesión a su proyecto de cartografía de la desaparición forzada en Colombia, pero un poco hemos modificado el plan, o más bien sumado, aunado por la coyuntura nacional en este 10º día de la jornada del paro nacional, un espacio, vamos a abrir un espacio para que varias voces, artistas, familiares de desaparecidos, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos expresen su opinión frente a lo que está pasando y concretamente con la desaparición forzada en el marco de las protestas. Hemos visto cómo medios oficiales y medios alternativos han venido documentando, registrando, visibilizando y denunciando las desapariciones de personas, como ya dije, en el marco de estas jornadas, y vemos con muchísima preocupación la permanente violación a los derechos humanos y que esta violación a los derechos humanos como delito de lesa humanidad, como lo de la desaparición forzada, no es un tema del pasado, sino por el contrario y lamentablemente sigue en nuestros días y en el tiempo presente. Antes de darle la voz a Eric, vamos a ver uno de los videos. Nos han llegado para esta sesión muchísimos videos de muchísimas personas expresando su indignación. Entonces vamos a empezar con un video compartido por la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada, SOS Colombia. Hoy es 5 de mayo. En Colombia hay 89 personas desaparecidas. En el marco de las protestas. Y los números siguen aumentando. No vamos a dejar de repetir sus nombres. Hasta que aparezcan. Vivos. A salvo. Juan Camilo Sánchez. Rodrigo Ramírez. Lisset Valencia. Rodríguez Garavito. Joan Steven Vélez. Joan Steven Vélez. Edison Gómez. Miguel Ángel Escobar. Juan González. Helen Dayana Londoño. Miguel Ángel Patiño. Alejandra Montoya García. Palestina Sánchez Montolera. Melissa Giraldo Laura. Diana Lucía Reu León. Mauricio Restrepo. Carolai Stephanie Rodríguez. Ana Lucía Loera León. Mayra Alejandra Flores. Jonathan Martínez. Brian Osa. Juan González. Isabela López. Andrés Mauricio Pozo. Esteban Rodríguez. Miguel Ángel Escobar. Santiago Juan Diego Escobar. Miguel Ángel Escobar. Marco Andrés Arango. Carolai Herrera Rodríguez. Andrés Camilo Pineda Portillo. Ronald Alexis Gallegos. Nicolás Flores. Francisco Herrera. Santiago Muñoz Quiroga. Laura Chinchilla. Andrés Zambral Martín. Carlos Mayor. Alberto Barón Figueroa. Alejandro Ojeda. Hoy es 5 de mayo. En Colombia hay 89 personas desaparecidas. En el marco de... Buenas tardes, Eric. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Te saludamos. Hola Juanita, muchísimas gracias por la invitación. En este momento, pues, muy impactado con
la cantidad de personas que han sido desaparecidas estos días y como bien expresas, pues es importante para nosotros no solamente mostrar el trabajo que hemos realizado, sino seguir haciendo visible lo que han querido invisibilizar. Así que pues aquí estamos. Muchísimas gracias a ti y al Centro de Memoria por abrirnos el espacio. Vale. Eric, me gustaría que nos contaras si tienes un consolidado al día de hoy de las personas, de las edades, de las ciudades, ¿cómo está la situación hoy? Bueno, las organizaciones que están aliadas en la mesa de trabajo de desaparición forzada se reunieron con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para hacer un consolidado de acuerdo a la información que tenían estas 26 organizaciones. Lo que arrojó esto en la noche de ayer fueron 471 registros de desaparición forzada. De estos se lograron ubicar casi 70 personas y pues se encuentran en este momento, según los reportes oficiales, más de 379 personas que no se sabe en dónde están. Los casos que se habían denunciado en la ciudad de Bogotá han aparecido en su mayoría retenidos, detenidos, algunos un par de días después de su rapto, pero estas personas, digamos, no han querido aportar mucha información por temor a su seguridad. Lo que hemos visto es que en ciudades como Cali, Pereira, en Buga, Palmira, Medellín, Bogotá, digamos, es donde mayor concentración de desapariciones forzadas hay, pero pues es una situación que se ha extendido a otros lugares en menor intensidad como Barranquilla, Santa Marta, ¿cierto? Entonces lo que vemos es que hay una utilización de este método de manera sistemática, como lo hemos venido denunciando desde las organizaciones desde hace más de 30 años. Eric, ¿por qué crees que estén sucediendo desapariciones forzadas en este momento? ¿Cuál es tu análisis frente a esta violación de derechos humanos? Siempre hemos tenido, digamos, una lectura frente a la situación, y es que la desaparición forzada no es solamente el ocultamiento de una persona, sino que son 4 delitos que son consecutivos y paralelos frente a este crimen. Entonces está el rapto, el ocultamiento, en muchos casos pues hay tortura porque a los desaparecidos se los llevan para hacerle daño, hay algún interés detrás de ellos, no solamente el asesinato, y pues en los casos en los que se da el crimen, pues estos cuerpos son ocultados. Entonces, digamos, ahí hay una cadena consecutiva de crímenes que se van dando, y eso se utiliza, digámonos, en regímenes como el nuestro, en donde a ciertos sectores de la población se les busca infundir terror, miedo, desestabilizarlos, generar inseguridad, porque la desaparición forzada pues es un crimen que no deja huellas, no hay testigos, no hay pruebas, ¿cierto? Entonces, frente a los casos de asesinatos, pues está el cuerpo ahí y se puede demostrar de alguna manera qué es lo que ha pasado. En los casos de desaparición forzada uno no puede ni demostrar ni que el delito está ocurriendo, ¿cierto? Y siempre, por ejemplo, las autoridades es lo que están pasando, y una de las cosas que estamos tratando de decir con los familiares y las organizaciones es que no hay que esperar tiempo para poner la denuncia. Muchas personas que se acercan, digamos, a las autoridades a decir que tienen un familiar desaparecido, los son devueltos diciéndole no, hay que esperar 24 horas o hay que esperar hasta las 72 horas, cuando sabemos que eso es fundamental, la búsqueda en esas primeras horas. Entonces, lo que se está consolidando de alguna manera es un régimen de terror que se ha esparcido pues en nuestro país durante más de 4 décadas. No por nada hicimos un mapa consolidando pues el registro oficial que daba el Observatorio de Memoria y Conflicto, mostrando pues los 82.000 puntos que hay en el mapa. Nosotros tenemos un país que se dice democrático, en el cual han desaparecido 3 veces más
personas que en los regímenes totalitarios de las dictaduras, ¿cierto? No sabemos exactamente cuántos desaparecidos hay. Las formas de buscarlos son difíciles, la gente no tiene muchas herramientas de búsqueda y creo que por eso están practicando ese crimen hoy en día. Creo que es una forma ejemplarizante de decirle a la sociedad no se atreva, porque el delito, digamos, esto no va directamente hacia una persona, sino que se irradia en un núcleo familiar, en un núcleo social, entonces el impacto que tiene es muy fuerte. Creo que por eso lo están aplicando en este momento, porque también las cárceles, como sabes, están llenas, ¿sí? Entonces no se puede enjuiciar, a pesar de que están utilizando, digamos, este método también de hacer falsos positivos judiciales a luchadores sociales y a gente comprometida con el movimiento social, pues no lo pueden utilizar con todo el mundo. Entonces esa es una de las razones, creemos nosotros. Eric, y en esa perspectiva histórica, digamos, de la desaparición forzada en Colombia frente a los desaparecidos que tenemos hoy, ¿cómo ha cambiado el sujeto que es desaparecido? ¿Cómo es tu análisis frente a él? Sí, gracias por la pregunta, porque en los años 70, digamos, o desde antes, a pesar que no hay registro, digamos, de este método, ya se utilizaba antes, pero en los años 70 y a principios de los 80 era muy dirigido, digamos, a militantes políticos, a militantes de oposición, a ciertos sectores que estaban ligados, digamos, a las insurgencias, y esto pues fue tan efectivo para estos criminales que luego, digamos, el crimen se fue ampliando, tanto así que llegó a hacer un crimen, por ejemplo, dirigido hacia mujeres en ciertos sectores, en ciertas zonas del país. O sea, un crimen de odio dirigido exclusivamente a mujeres, o porque eran lideresas, o porque llevaban procesos sociales, o porque están en un territorio, digamos, en el cual hay intereses. Y entonces ahí ya empieza, digamos, como una nueva fase, ¿cierto? En el cual ya sectores que utilizan la trata de personas, que el reclutamiento forzado para ejércitos legales e ilegales, ¿cierto? Digamos, también allí se utilizó la práctica de la desaparición forzada, y mucho también con el tema de migración. Hay una cosa que nos preocupa aquí en Colombia y en Centroamérica, y es el tema de la desaparición de migrantes. En esas travesías se han desaparecido muchos migrantes, entonces ya no es aquella persona que tiene un compromiso social o una responsabilidad o, digamos, una vocería frente a los sectores sociales, sino simplemente ya porque está en un territorio en el cual hay actores armados. Nosotros, por ejemplo, hicimos unos mapas muy interesantes que mostraban los sectores donde habían plantaciones de coca, y luego hicimos la desaparición forzada en esos territorios. Entonces, digamos, ahí se desapareció gente porque estaba allí, no porque hiciera parte, digamos, de la oposición o tuviese alguna información interesante para los desaparecedores, sino porque se fue extendiendo de una manera muy brutal en ese sentido, en el que ya las bandas criminales, ciertos sectores de la delincuencia común vieron que este método no era sancionado, entonces pues se fue aplicando. Pero quisiera hacer una pequeña aclaración antes de terminar la pregunta, y es que nosotros tratamos de estudiar no las desapariciones en sí en general, sino las desapariciones en las cuales el Estado o la fuerza pública o agentes del Estado son responsables, y en esa medida es que estudiamos la desaparición forzada. Y esto sigue aplicándose, pues como dije al principio, a personas que pueden estar, por ejemplo, en el sector, en los municipios donde se desarrolla el proyecto económico de Hidroituango, ¿cierto? Uno mira esos 12 municipios afectados por ese megaproyecto y la cantidad de masacres que ocurrieron en ese lugar, y luego la cantidad de desaparecidos por estar allí o por ser testigos de situaciones adversas. Entonces, eso es lo que hace que la magnitud del crimen en nuestro país sea tan amplio, que pues no se ha investigado, no se ha sancionado a los responsables, y por el otro lado, pues las formas tampoco se han, digamos, limitado las posibilidades a los desaparecedores. Hemos denunciado en muchas situaciones lugares en donde creemos que hay desaparecidos, pero siguen siendo, digamos, desprotegidos, lugares desprotegidos.
Y frente a las personas que han sido desaparecidas en este momento, ¿hay algún análisis de quiénes son los que están siendo sujetos ya sabemos en el marco de la jornada de movilización, pero hablo de las edades jóvenes con perfiles? En su mayoría son, como diría, una mujer que pertenece al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, dice que son seres humanos que están en el mejor momento de sus vidas, es decir, o sea, son personas que están entre los 25 y 35 años, digamos, ese es el bloque más grande de personas desaparecidas y siguen siendo en su mayoría hombres. Sí, pero la cantidad de mujeres desaparecidas, por ejemplo, fue denunciada por la Fundación Nidia Erika Bautista, que ha tomado este tema como una de sus líneas de investigación fuertes, porque a las mujeres pues también que son desaparecidas, son víctimas de desaparición forzada, hay otros crímenes adicionales que están ligados pues a violencia sexual, abuso. Entonces estos, digamos, son unos perfiles que en cantidad podríamos decir que pueden llegar a 20.000 casos, ¿cierto?, de desaparición de mujeres documentados, pero que requieren una mirada especial con esta perspectiva de género por los otros delitos. Y pues el resto, digamos, son personas entre 18 y 25 años que ocupan un gran porcentaje, que están principalmente en los sectores marginales de las grandes ciudades, en las periferias y pues en zonas donde el conflicto sigue vigente. Esta es como un panorama así general de desaparecidos, pero me gustaría hacerte una mención, por ejemplo, a casos que hemos documentado de mujeres embarazadas que después de tener los bebés, como en el caso argentino, sus bebés fueron dados en adopción. Hay el caso de una mujer en Pasto que su hija fue desaparecida mientras estaba embarazada y el niño fue dado en adopción por bienestar familiar a una familia en Suecia. El niño fue encontrado ya cuando tenía como 16, 17 años, pero entonces es para que se den cuenta, digamos, que no hay un perfil de un desaparecido, son capaces de desaparecer a cualquier persona. Hemos denunciado casos, por ejemplo, de mayores, adultos mayores, personas de 78 años, ¿cierto?, que han sido desaparecidas, entonces no hay un límite de edad, no hay un rango, el perfil del desaparecido podemos ser cualquier ser humano. Bueno, nos han llegado varios videos de familiares justamente de desaparecidos del capítulo Bogotá Movice, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Entonces, los invito a que los compartamos y los veamos. Ya regresamos. Derecho a la protesta social. Hoy, 6 de mayo del 2020, llevamos ya más de 10 días de paro, saliendo a las calles con miedo y temor de corriéndole a la policía, al ESMAD, porque no podemos pedir nuestros derechos. Nos están asesinando, llevamos 107 desaparecidos y todo es culpa de la policía y del ESMAD, que nos están atropellando con todos nuestros derechos. Bueno, soy Lucía, fui invitada a participar en la cartilla Hacer Visible lo Invisible. Fue un proceso muy importante, muy reconfortante. Ahí están plasmadas las vivencias de quienes tenemos familiares desaparecidos y esta es una herramienta que nos permite entender las dificultades en la búsqueda de los desaparecidos, pero también la lucha y la persistencia de muchas y muchos de encontrar a nuestros familiares. Es cómo podemos aportar al otro y decir que sí es posible, aun que el Estado nos niegue la posibilidad de encontrarlos. Los mapas juegan un papel muy importante porque este equipo muestra un trabajo serio frente a los lugares de desaparición y debe ser una herramienta para que la institucionalidad la acoja como partida para empezar a buscarlos y hacer realidad ese sueño de muchos familiares. Estos mapas
también tienen contexto político de patrones de macrocriminalidad y pueden orientar a otras organizaciones, a otros familiares, a esa entrega digna que tanto queremos. Gracias a este equipo por hacer posible lo invisible. A Lucas, a Cristian, a todos los jóvenes asesinados, gracias por su dignidad. Están dentro de nuestro corazón y vivirán siempre. Porque por detrás de nuestra voz, otra voz canta. Dicen que no están muertos. Escúchalos mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Sosténlos con tu vida, que no se caigan. No son solo memoria, son vida abierta, profunda y ancha. Escúchalos. Otra voz canta tras tu mirada. ¿Dónde están los 379 jóvenes y personas desaparecidas en el paro nacional? Que el Estado responda. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bastante preocupante que se estén desapareciendo personas que han participado en la marcha, que los jóvenes estén siendo desaparecidos forzosamente. Es necesario que los devuelvan ya, es necesario saber dónde están, es necesario que no ocurran más estas prácticas, que se aborden elementos de futuras investigaciones a las personas que lo están haciendo. No más desapariciones, no más torturas, no más asesinatos, no más desaparecidos. 107 chicos y personas desaparecidas en estos días de paro. Vale. Eric, quisiera preguntarte, ¿qué debe hacer un familiar? Tiene la presunción que su familiar, vuelvo y repito, pueda estar desaparecido. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuáles son las acciones que debe tomar? Bueno, lo primero es ir con la mayor información posible que tengan de la persona, de sus últimas acciones, incluso cómo iba vestido, bueno, sus rasgos, toda la documentación, la mayor información posible, y acercarse pues a cualquier fiscalía o a cualquier institución del Estado, digamos, pueden recibir estas denuncias, incluso la misma policía puede hacerlo. Lo importante es que quede activado una cosa que se llama mecanismo de búsqueda urgente. Esta es una forma que han conseguido las organizaciones, los familiares de desaparecidos, para que no se tenga que esperar esas 72 horas que presuntamente había que esperar. Es una cosa que debe aplicarse inmediatamente, y esta información es replicada a través de todos los sistemas de información del Estado para tratar de ubicar a las personas. Entonces, lo más importante es poder activar ese mecanismo de búsqueda urgente. Luego, digamos, otra de las recomendaciones importantes es tratar de conseguir un equipo de abogados idóneo de alguna organización de derechos humanos, porque, digamos, estos procesos son bastante complejos en la medida en la que hay que hacer una solicitud de búsqueda de información, hacer, por ejemplo, la solicitud de las cámaras del sector, ¿cierto? Tratar de reunir la mayor cantidad de pruebas y hacer un mapeo de dónde pudo haber estado esa persona. Luego, digamos, tratar de contactar a todas las personas conocidas y cercanas para poder hacer, digamos, una difusión rápida y efectiva. Esto lo digo porque recientemente tuvimos el caso de la desaparición de un joven en el centro de Bogotá, y lo que nos funcionó, digamos, fue activar todas las redes de conocidos, más que activar el mecanismo de búsqueda urgente y pues la demanda institucional. Lo que funcionó fue las redes de conocidos y las redes
redes, digamos, sociales también nos han funcionado muy bien. Entonces, esas son como las primeras recomendaciones. Luego de ahí en adelante, el camino es impresionante. Solo para decirte que la unidad de búsqueda, la unidad de víctimas, por ejemplo, sacó un manual hace un par de años en el que decía cuáles eran los posibles caminos que debían emprender los familiares de los desaparecidos para reivindicar sus derechos. Entonces, estos eran planteados como distintas puertas y ellos plantearon al menos 6 puertas de entrada. Entonces, si lo que se busca es encontrar al desaparecido o hacer un proceso jurídico para demandar a los responsables, si en este caso pues los responsables son agentes estatales o se presume que son agentes estatales, entonces abrir procesos disciplinarios. En el caso de que se busque una reparación administrativa por parte del Estado, entonces es otra posibilidad, ¿cierto? Entonces son distintas vías que debe acudir el familiar y por eso es que la sugerencia inmediata es que se acerque a alguna de las organizaciones, pues digamos, que tienen experiencia en estos temas. Ya en Colombia, lamentablemente, por la dimensión que tiene nuestro país, cuenta con más de 56 organizaciones exclusivamente dedicadas pues al tema de desaparición en nuestro país. Entonces, pues es una de las recomendaciones que haría para iniciar ese proceso de búsqueda. No quedarse callados, no creer pues que las autoridades digan que hay que esperar y pues tratar de buscar la empatía y la solidaridad de la sociedad, que es finalmente en donde podemos encontrar algún tipo de respuesta que nos oriente. En esa empatía y solidaridad que hablas, ¿cómo puede la ciudadanía contribuir en el caso de que esté presenciando, de que intuya, de que perciba un caso de desaparición en la ciudad o en el campo también? Yo creo que hay que apelar, digamos, como a la humanidad de las personas. Hay una cosa que está cambiando en nuestro país y es tratar de darle a entender a las personas que el caso de un desaparecido no es una afectación individual ni es una afectación a un grupo familiar. Es un crimen de lesa humanidad y como sociedad merece ser repudiado y la sociedad misma tiene que indignarse frente a esa situación. Entonces, digamos que lo que se busca es decirle al resto de la sociedad, miren, en este momento nosotros hemos sido puestos en esta situación de manera involuntaria, apelamos a su humanidad, ¿cierto? A su sentido ético, a compartir por lo menos la información, a difundir lo que está pasando, porque uno de los problemas, digamos, fuertes que han tenido los familiares es que no encuentran canales para difundir esta información. Las vías son muy cerradas. Y otra connotación, por ejemplo, que tiene esta situación es que la mayoría de personas que son desaparecidas son de estratos medios bajos. ¿Sí? Entonces la formación sociocultural, económica, política, digamos, es muy limitada y no hay una lectura de país, no se entiende, digamos, lo que representa una desaparición forzada. Entonces ahí entrar en ese mar de desconocimiento es en lo que se enfrentan pues miles de familias en nuestro país. Por eso es que apelamos al resto de la sociedad que sí tiene pues digamos una posibilidad de tener acceso a ciertos recursos, a tener vías de comunicación, a gente que los escuche, a ser digamos atendidos. Simplemente el hecho de escuchar a un familiar de un desaparecido, ustedes no saben la dimensión que eso significa, la posibilidad de ser escuchado. Hay una publicación que sacó de Justicia hace un par de años sobre el tema de la participación de los familiares en los escenarios de justicia transicional y me parecía muy interesante que la primera parte de participación en el cual se debe incluir a los familiares es en ser escuchados. Creo que ahí ya hay un escenario bastante importante en una sociedad como la nuestra que le cuesta tanto escucharse. Bueno, les propongo que veamos los videos también que nos han dejado académicos, periodistas, defensores de derechos humanos, justamente acompañando a familiares y acompañando esta lucha. Vivos
salieron a protestar, vivos protestaron, vivos están, vivos y vivas los queremos de regreso. Es una exigencia al régimen colombiano. Cuando una persona es desaparecida no solo está perdiendo el derecho a la libertad y al trato digno. Cuando una persona es desaparecida está perdiendo el acceso a la justicia y todos los derechos que eso tiene por dentro. El derecho a ser tratada como otros, el derecho a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, el derecho a no ser condenada antes de tener un juicio justo y un debido proceso. Cuando una persona es desaparecida, el Estado está haciendo todo lo contrario a cualquiera de sus funciones. Por eso reclamamos por un Estado que nos haga visibles y no nos desaparezca más, para que todos volvamos a casa esta noche después de otro día de protesta. Toda mi solidaridad con el dolor de las familias víctimas del crimen de desaparición forzada llevado a cabo durante las marchas del paro nacional que se realiza en Colombia. Hola a todos. Bueno, el día de hoy queremos decirles que estamos muy preocupados y supremamente indignados frente al número de desapariciones forzadas en el marco de las movilizaciones sociales en Colombia. También por la violencia con la que el gobierno está ejerciendo una represión en contra de estas marchas en contra del pueblo colombiano. Ya no más. No nos maten. Bueno, vamos a continuar en nuestro programa de hoy. Ahora sí, entrando un poco a la cartografía, Eric. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a consolidar este proyecto Transmedia de la cartografía de la desaparición forzada. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Y cuál fue ese proceso de construcción? ¿O cuál ha venido siendo ese proceso de construcción? Sí, dale. Genial. Pues mira, nosotros empezamos con un equipo de personas a pensar cómo podríamos transmitir lo que estaba pasando en Colombia en el tema de desapariciones forzadas de una manera que no chocara a la sociedad. Es un tema que es tan fuerte que la gente tiene miedo de acercarse incluso a investigar o a escuchar, ¿sí? Entonces empezamos como en una búsqueda de lenguajes y pues en esa búsqueda de lenguajes empezamos a trabajar con el tema cartográfico de una manera, decimos nosotros, artística y poética y simbólica, tomando como la experiencia, por ejemplo, del siluetazo en Argentina, que toma la idea de la magnitud de los 30.000 desaparecidos como un hecho simbólico. Entonces dijimos, bueno, si pudiésemos hacer un mapa en donde metiéramos a todas las personas de las cuales se tiene registro en Colombia, ¿cómo nos resultaría? Y hicimos un mapa que pues desde nuestra perspectiva era el mapa en aquel momento, porque nosotros no hablamos de cifras, hablamos de personas, de amigos, de campesinos, de gente cercana y no de cifras. Entonces cuando teníamos el mapa con los 80.000 puntos dijimos, listo, está chévere en el sentido artístico y simbólico, pero no nos ayuda al análisis. Entonces empezamos a hacer una serie de ejercicios para identificar territorialmente cómo podíamos plasmar ese impacto de la desaparición forzada en las ciudades, por ejemplo, cuando se hablaba durante mucho tiempo que la desaparición era una cosa que ocurría por allá, en el campo, ¿cierto? En las zonas rurales. Entonces trabajamos sobre los mapas de las ciudades, trabajamos sobre los mapas nacionales y empezamos a trabajar una cosa que para nosotros es una aberración que comete el Estado colombiano, y es que tiene instituciones que arrojan distintas cifras en torno a la desaparición forzada. Entonces el Observatorio de Memoria y Conflicto decía que eran 80.472. El Registro Único de Víctimas decía que eran 45.000, ¿sí? Y el Registro Nacional de Desaparecidos tenía muchísimo menos, cuando se supone que es el que debe recopilar todo lo que arrojen todas las instituciones del Estado, y tenía 20 y pico mil, ¿sí? Entonces dijimos, no, vamos a sacar con esas cifras del Estado
un mapa para mostrar las contradicciones del mismo Estado colombiano y que la gente lo pueda percibir de cómo están jugando con ellos, ¿sí? En el tema del registro de la desaparición forzada. Entonces, para hacer ese análisis llegamos a un trabajo de 200 mapas. Cuando ya teníamos, digamos, unos mapas temáticos que analizaban el impacto económico, por ejemplo, de megaproyectos en la zona de Hidroituango o en toda la zona del Pacífico con el tema extractivista o con el tema del conflicto armado en sectores, por ejemplo, en donde había operado el Plan Colombia, ¿cierto? Para tratar de ir tirando líneas de investigación, nos permitió pues tener una base sólida para invitar a algunas personas a que nos ayudaran a escribir frente al tema. Entonces ahí es cuando sacamos la cartografía de la desaparición forzada con el análisis y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll logramos hacer dos impresiones, dos tirajes que se repartieron a nivel nacional entre organizaciones, familiares, universidades, bibliotecas públicas, porque lo que nos interesaba a nosotros es que la gente se apropiara de la herramienta. Entonces ese fue como el primer paso, dar a conocer pues la cartografía con las cifras del Estado y demostrar pues sus contradicciones y en los textos mostrar lo que nosotros considerábamos que debería hacer el Estado colombiano en primera instancia, que es decir cuál es el universo de desaparecidos en Colombia. No solamente las cifras, sino como tú bien lo estabas preguntando al principio, cuáles son los perfiles, o sea, quién están desapareciendo en nuestro país, qué hacía, incluso cuáles eran sus sueños, sí, tener una identidad de cada uno de esos desaparecidos. Entonces, después de que terminamos ese trabajo, nos desbocamos en una cosa que experimentamos en un proceso de experimentación en donde decíamos, para poder hacer un mapa de desaparición forzada y de los desaparecidos tienen que ser mapas dinámicos, no pueden ser mapas estáticos. La desaparición forzada no es una cosa que se pueda representar ahí, quieta, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar con la idea de los mapeos web y darle vida a esa forma de recordación. Entonces hicimos Saudade, que es una invitación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada a que recuerden a sus familiares no desde el hecho violento, sino desde quiénes eran ellos en sus relaciones humanas, afectivas, e incluso si podían aportarnos algo de su relación en el espacio social y público. Y empezaron a aparecer cosas hermosas como un video de una digitalización de una filmación que se hizo del grupo de teatro de Antonio Camacho Rúgeles y con una intervención poética de su hija Sol Camacho, que cuando lo pusimos en el punto, en el mapa, ayudó a la inspiración de otros familiares a que no hay que hablar de este tema solamente desde el dolor. Podemos hablar desde la imaginación, desde los sueños, desde lo idílico, desde lo onírico, desde lo poético, que a mí me preocupa siempre tanto que tenga una carga, cierto, que sea simbólica y metafórica y no solamente el discurso, porque yo personalmente pues no creo como sea en el caso y en la prueba, cierto, como esas cosas, sino que las personas son mucho más. Y entonces a partir de esa invitación pues con la red de hijos e hijas empezamos a articularnos con otros hijos en Latinoamérica y eso fue bellísimo porque empezaron a emerger historias de Guatemala, de México, de Ecuador, de Argentina. Digamos, ellos no nos aportaron tanto porque ellos ya es una cosa de marcación territorial que ya llevan muy avanzado, ¿cierto? Es un proceso que ellos llevan muy adelantado, entonces nos estaban proponiendo como otras cosas más simbólicas y más bellas y el 30 de agosto del año pasado el 27 de agosto del año pasado hicimos un encuentro de hijos y familiares de desaparecidos a nivel mundial. O sea, los hijos convocaron en Latinoamérica y aparecieron hijos en Francia, Suecia, ¿cierto? Entonces ahí lo que planteamos es hacer una memoria colectiva y es ese tejer memorias porque la desaparición forzada lo que busca es desligar, trozar, fragmentar, ¿cierto? Que uno no tenga vínculos, afectos, que uno desconfíe de la humanidad y aquí estamos diciendo, no, aquí estamos los hijos reconstruyendo ese tejido. Entonces, después de que hicimos ese trabajo con los hijos de Latinoamérica, nos enfocamos con algunas familiares que nos están acompañando aquí en la transmisión, en la cual dijimos, queremos reconstruir la vida desde el testimonio, de una manera audiovisual,
con una serie de mapeos que los llamamos nosotros story maps. Entonces, allí no hay un recorrido lineal de lo que estamos contando, sino que la gente entra. Entonces es como un poco el planteamiento artístico que tenían los situacionistas de que uno se pierde, es una deriva. Tú tienes una invitación y te puedes meter por un video, o meterte en el punto de un mapa, o meterte por los cuentos que escribió Pedro Movilla, ¿cierto? Entonces es una invitación a entrar al tema desde distintos ángulos. Para mí ha sido una experiencia valiosa y poderosa. Yo he aprendido muchísimo en este tiempo y digamos que lo que hemos querido nosotros con todo este trabajo y digamos en alianza con familiares de desaparecidos y con organizaciones es decirles, nosotros tenemos aquí un repositorio de documentación porque invitamos también a teóricos a que nos presten sus trabajos para ponerlos en la página. Tenemos una parte, digamos, de arte en torno a la desaparición forzada. Tenemos una búsqueda de distintos lenguajes y un lugar común para que la gente llegue y encuentre ahí información en torno a la desaparición forzada, pero que los mismos familiares también han ido construyendo lentamente de la mano con nosotros. Entonces esa es para mí la mayor riqueza. Y pues como resultado de esta experiencia es que ya no tenemos que hacerlo todos nosotros y esto se ha venido replicando. Entonces, por ejemplo, la Fundación Nidia Erika Bautista hace poco sacó un mapeo muy interesante sobre lo que está sucediendo en Buenaventura, los casos de Buenaventura, en donde se registran no solamente hechos de desaparición, sino también lugares en donde se presume que hay cuerpos de desaparecidos. Y este es el último punto en el cual estamos nosotros en este momento con el equipo de desaparición forzada. Entonces, ya nos parece, digamos, importante apoyar todo lo que hacen, el trabajo que hacen las organizaciones y los familiares y hemos planteado con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado una serie de mapas en torno a lugares, por ejemplo, que pedimos protección porque sabemos que hay restos de familiares de desaparecidos, ¿cierto? De personas desaparecidas. Entonces, el movimiento de víctimas solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz la protección de unos lugares a través de unas medidas cautelares para que estos lugares no sean intervenidos por manos privadas o intereses, digamos, particulares, porque sabemos que allí hay desaparecidos. Y luego, una cosa que estamos desarrollando en este momento con la gente de la Comuna 13, en el tema de los desaparecidos de Orión, ¿cierto? En donde ubicamos pues todos los casos que se han registrado en la desaparición en estos lugares. Entonces estamos desarrollando a partir de eso las historias de vida, o sea, la ubicación, el lugar en donde fue desaparecido, pero las historias de vida de las personas, ¿cierto? Que es lo que a nosotros nos parece que es importante reivindicar, es decir, no es decir 120.000 desaparecidos o 140.000 desaparecidos, sino Pedro Julio Movilla fue desaparecido, Nidia Erika Bautista fue desaparecida y debajo de ellos sus historias de vida y sus vínculos, porque lo que nosotros creemos es que esta gente tenía unas apuestas de vida realmente poderosas de transformación de la sociedad para que hayan dispuesto operativos para que ellos no existieran más, ¿cierto? Entonces ahí lo que la búsqueda de nosotros es decir, eran tan fuertes sus sueños, sus ideales y sus luchas que siguen vigentes. Y bueno, y por el otro lado, digamos un poco también lo que nosotros veníamos insistiendo y lo vienen diciendo las organizaciones y los familiares, es que nosotros no queremos que esto siga ocurriendo, que no se siga repitiendo. O sea, nos parece absolutamente lamentable lo que ha ocurrido esta semana y por eso es importantísimo que demos espacio en esta presentación de la cartografía a lo que está sucediendo hoy en día. Nos parece absolutamente aberrante que en el marco de una protesta legítima que tiene la ciudadanía colombiana, la forma represiva del Estado colombiano sea desaparecer personas. Cuando hemos visto este crimen que cometido desde los años 70 y 80, siguen sus familiares en vilo, 4 décadas después, siguen esperando respuestas. No queremos que eso ocurra con los casos que se han registrado en este momento. Eric, me gustaría mucho que la gente pudiera ver pues la página, como que hiciéramos un recorrido de todo lo que has contado. Pues
pues de todas las pestañas que contaste hasta llegar al saudade, a la cartografía, y de pronto podemos, como tenemos también un saludo de Sol Camacho, podríamos hacer esa ruta y que lo comentaste, Eso. Antonio Camacho Rugeles, y así lo conectamos, y para que la gente pueda saber cómo entra, por dónde es, bueno, que nos compartas allí la ruta. Dale. Entonces, bueno, pues la invitación empieza con lo que les habíamos mostrado, digamos, al principio. Este es el mapa que tomamos la información del Observatorio de Memoria y Conflicto, y aunque ustedes no lo crean, ahí el computador de nuestro cartógrafo Fidel estaba a reventar porque se ubicaron los 80.000 retablos en el mapa. Como se dan cuenta, nosotros hemos creado aquí también pues una serie de información que nos parece importante para aportar a esta comprensión simbólica del Estado, pero también, como les decíamos, hacemos una recordación de nuestros desaparecidos desde la poesía, y uno de los poetas desaparecidos en nuestra patria, que después fue encontrado, asesinado, el poeta Chucho Peña, pues en uno de sus versos decía: son tantos día a día los que simplemente no aparecen, que un día no cabrán en el subsuelo y brotarán y cubrirán todo este territorio. El poema está también ahí en la página. Entonces, como les decía, pues este es un poco el ejercicio que nosotros empezamos a construir, y pues en el tema, digamos, en el que en donde confluye, digamos, toda esta situación, es pues en esta idea de hacer visible lo invisible, en este story map, en el cual pues se puede empezar a entrar, digamos, desde distintas posibilidades, como los videos, como la parte textual, por ejemplo, en donde se recopilan pues los testimonios de las personas, los análisis, y pues digamos lo que se busca es hacer como un acercamiento pues a la realidad de las desapariciones forzadas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros hicimos con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado el año pasado, que no podíamos salir por el tema de la pandemia, fue hacer una galería audiovisual, porque los familiares siempre tienen pues esa costumbre y esa inspiración de hacer galerías de la memoria en los espacios públicos, pero con el tema de la pandemia no pudimos. Entonces, pues hicimos una proyección sobre el monolito del centro de memoria, y pues digamos esto es lo que se muestra en el punto del centro de memoria, y pues aquí aparece pues digamos ese desarrollado ese punto, quienes participan en el proceso. Entonces pues aquí el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, cuando entregamos la cartografía a la Jurisdicción Especial para la Paz, un video pues que explica, digamos, qué es lo que hacemos en esas intervenciones públicas. El punto, digamos, uno de los puntos importantes para nosotros es lo que logramos trabajar con una mujer que admiramos y queremos profundamente, es Candelaria Vergara, ¿cierto? La esposa de Pedro Movilla, y a Pedro Movilla pues le tenemos un gran afecto gracias a su familia, gracias a Candelaria y gracias a lo que logramos construir con Jenny. Entonces pues aquí en el punto de ella pues está el video de ella, y luego el que estábamos hablando de Antonio Camacho Rugeles, que lo voy a dejar ahí para que ustedes vean un poco ese sentido de lo poético y de lo estético que estamos proponiendo en estos mapas. Y el silencio se vuelve normal, ¿quién los recordará? Me piden que olvide que nada pasó, me piden que calle, callar es mejor. Tapé mis ojos, no los quiero perder. Que no
piensen otros que ya no van a volver. Si el silencio se vuelve normal. Bueno, creo que está un poco difícil compartir pantalla acá, pero es el sentido, digamos, de lo que buscamos y pues un poco tratar de darle a la gente como herramientas para poder, digamos, entender que una desaparición forzada no es solamente el ocultamiento de las personas. Entonces, por eso, digamos, ponemos a disposición de la gente todo lo que nosotros hemos investigado en términos de la documentación institucional del registro. Nosotros vamos haciendo un monitoreo de esas fuentes. Por eso es que, por ejemplo, hace un par de meses hicimos una denuncia de la alteración de las cifras que estaba haciendo el señor Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica y en la Fiscalía también frente a la reducción del registro de casos de desaparición forzada. Simplemente ellos dijeron después, reaccionando a nuestra denuncia, que era que los casos no tenían una fecha, entonces no se podían clasificar, ¿sí? Entonces imagínense, ahí es donde nosotros, por ejemplo, hablamos del tema del registro difuso y cómo las personas van, digamos, aprovechándose de esa situación para decir que hay menos desaparecidos. Otra de las cosas que me parece importante que ustedes vean es que aquí los documentos, como decíamos, los vamos trabajando en alianzas con personas y organizaciones. Aquí, por ejemplo, está el último informe de la Fundación Hasta Encontrarlos, que habla de las desapariciones en los años 80, ¿sí? Y también tienen otro informe, por ejemplo, del tema de la desaparición en Charras Guaviare, o hay tesis, por ejemplo, de estudiantes como de grado, de trabajos de maestría de grado como corporeidades ausentes de Elsie Rodríguez, ¿cierto? Hay una serie de documentación, investigaciones que ponemos nosotros aquí en la página para que la gente entre y encuentre. Y por último, pues digamos, a nosotros nos importa mucho la idea también de la retroalimentación y que haya una interlocución en torno al tema. Entonces, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, por ejemplo, tiene unas prácticas que es hacer el yo soy, es contar la realidad de los desaparecidos desde la persona que está contando la historia de su familiar. Entonces, ellos hicimos unos audios con ellos y en una clase con el profesor Javier Osuna, con sus estudiantes de maestría, les presentamos estos audios, la cartografía, el mapa que hacíamos, y los estudiantes nos respondieron con cartas para los familiares de los desaparecidos, ¿sí? Entonces nos parece importante también que la gente no se quede solamente con la impresión que le dio la historia, ¿cierto? Que en muchos casos pues es de dolor y de qué triste es lo que usted está viviendo, sino que también hay un asunto de, oye, esto me toca y aunque sea escribo algo al respecto para no quedarme con eso. Entonces, digamos, ese es el trabajo que hacemos. Y luego pues está toda la parte artística en donde pues abrimos espacio a distintos colectivos, a personas. Bueno, aquí está el trabajo, uno de los trabajos más bellos que tenemos nosotros aquí es esta recopilación de arte, porque por ejemplo está el trabajo de memoria en serie que nos parece una cosa espectacular por lo estético, porque se trabajó la forma expositiva y estética que se dan, y pues bueno, ustedes podrán mirar todo este material hecho por las compañeras de la compañía La Otra Danza, que es bellísimo. Y pues está también un fragmento, por ejemplo, de una obra de teatro que tienen Inesita Castiblanco y Pilar Navarrete, que se llama El Palacio Arde, que es así una obra contundente, brutal, emotiva, muy informativa. Y pues bueno, eso es lo que hacemos desde la página, es un poco lo que buscamos que se genere, que la gente entienda que hay distintos lenguajes para comunicar esta situación, que ofrecemos la herramienta de la cartografía para ubicar y darle un lugar y decir, aquí pasó en el barrio Teusaquillo, se llevaron 32 personas en los últimos 10 años, aunque usted crea que eso solo pasa por allá en el Putumayo, ¿cierto? Y también unos ejercicios de memoria, de reflexión, con el objetivo de que esto no siga pasando y no vuelva a ocurrir nunca más. Vale. Eric, han dejado dos videos justamente haciendo reflexiones y análisis de
pues de la cartografía por una de las hijas, por Sol Camacho, y tenemos una organización, Henrik Boll. Entonces te invito a que lo compartamos y los veamos. Genial. Quiero felicitar a Eric Arellana y el equipo del colectivo Desapariciónforzada.co por su trabajo para hacer visible lo invisible, expresión que también lleva como título el estudio sobre desaparición forzada que se está presentando en el conversatorio de hoy. El documento y el trabajo de Eric y sus colegas es una muestra de cómo se pueden usar herramientas, tecnologías y narrativas distintas para mostrar una mirada diferente y ofrecer contrarrelatos frente a los relatos hegemónicos, poniendo siempre a las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares en el centro. Lo logran combinando la investigación, documentación, mapeos, entrevistas, videos y espacios virtuales, como es el caso de la página de multimedia de Desapariciónforzada.co. El trabajo también muestra la necesidad de hacer un monitoreo continuo de los registros y datos publicados por el Estado para tener mayor claridad del universo de víctimas, elemento imprescindible para poder generar una política pública eficaz que acelere la búsqueda de las personas que han sido desaparecidas forzadamente. El trabajo se basa en la elaboración de la cartografía de la desaparición forzada, pero también muestra su importancia ante los acontecimientos actuales en el país, en particular las preocupantes denuncias y noticias sobre casos de desaparición forzada cometidas durante las protestas sociales, que han llevado a más de 1.000 detenciones hasta el momento. Por ejemplo, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia ha alertado recientemente sobre 471 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 5 de mayo en Colombia en el marco del paro nacional. Indican que todavía más de 300 personas continúan desaparecidas. Recordemos por eso de qué se trata la desaparición forzada. La privación de libertad por parte de agentes de Estado o con su autorización o apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona, sustrayéndola de esa forma de la protección de la ley. Por eso, el trabajo de Eric Arellana y su equipo es un aporte imprescindible para superar el pasado, enfrentarse con el presente y evitar el fenómeno de la desaparición forzada en el futuro. Por eso quiero expresar toda mi admiración por esa importante labor y la lucha contra la nefasta práctica de la desaparición forzada. A mí me parece chévere pensar en la memoria colectiva como en una tela muy, muy densa y multicolor, hecha de millones y millones de hilos de historias entretejidas. La desaparición forzada sería como irle quitando uno a uno un montón de esos hilos de esa tela. La tela va a seguir pareciendo una tela, pero se va a ir volviendo cada vez menos densa, más desteñida. Se va a ir rompiendo aunque no se vea. Al hacer una cartografía de la desaparición forzada, se hace como un negativo de esa tela, que vuelve visible que esos espacios entre las hebras de la tela no son los espacios originales del tejido, sino que son vacíos. Pero vacíos que una vez que uno los ve, puede volver a hilar. Y justamente tener un punto para mi padre en Saudade ha sido como tener un punto de anclaje desde el cual poder empezar a hilar ese vacío y darle de nuevo un cuerpo, convertirlo en un hilo de nuevo, esta vez juntando pues el vacío, la vida de mi padre, la memoria de los que siguen y, muy importante, el cariño y la solidaridad de los que estamos buscando y creamos el contenido juntos. Bueno, Eric, para ir cerrando el espacio, me parece
muy bello ese concepto que utilizas del mapa poema, de reivindicar la vida y de los que no están, pero también la vida, los testimonios de los que se quedan, y cómo ese testimonio sucede no en el sentido exclusivamente formal de ir y poner la denuncia, sino es un testimoniar desde la vida y desde los lenguajes simbólicos donde aparecen los familiares artistas, ¿cierto? En una como emancipación de su creación, nombrándose a sí mismos desde ese lugar simbólico. Me gustaría que para cerrar este espacio nos plantearas allí una reflexión para después irnos con todos los mensajes de los artistas chilenos, españoles, colombianos que nos dejaron y que nos dejan en el corazón el día de hoy. Entonces te escuchamos. Bueno, pues creo que ha sido primero una preocupación como hijo de una mujer que fue víctima de desaparición forzada y crecer, digamos, con el asunto de su ausencia marcado desde esa imagen de la figura del desaparecido, ¿no? Esa foto estática, quieta, gris, el nombre frío, o sea, como una representación muy plana y fuerte del dolor y de la ausencia, porque como demostrábamos los familiares de los desaparecidos que alguien había existido si no era con su nombre y su foto, que en la mayoría de los casos eran fotos de documento, que uno queda ahí todo carepalo, todo tieso, todo seco, sí, no expresa nada, y yo decía, no, esos no son los desaparecidos, pues pucha, yo conocía muchos y eran eso, como Antonio Camacho, felices haciendo teatro, tomándose los espacios públicos vitales, entonces decía, no, yo quiero recordarlos de esa manera. Sí, y era un poco con la preocupación con el equipo de desaparición forzada, es bien duro que es esta vaina y ahora vamos a hacer un mapa ahí lleno de sangre y muertos y no, o sea, hagamos algo que le dé un giro a eso, y era en esa búsqueda personal, yo sabía que antes del dolor y de ese hecho trágico estaba la fuerza del amor. Y para mí esa fuerza del amor es lo que le imprime todo el sentido poético a esa búsqueda que emprenden los familiares. Tú puedes verlas, mira, han pasado 10, 15, 20 años y siguen ahí tan firmes como el primer día exigiendo justicia, ¿sí? Exigiendo verdad, exigiendo que eso no le vuelva a ocurrir a otras personas. Tú ves eso en las expresiones que tienen las familias de los desaparecidos y están ahí es no solamente haciendo el reclamo de no, yo quiero que vuelva a mi familiar, pero también están diciendo yo no quiero que esto le ocurra a nadie más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, es que es esa búsqueda de lo poético y de lo sensible y de poder coger esos testimonios que de alguna manera el testimonio en sí mismo es una ficción de la realidad. Uno dice, el testimonio es plano, ¿sí? Los hechos ocurrieron de tal manera, ¿sí? Pero tú estás contando una historia y al contar una historia tienes un inicio, un desarrollo, un conflicto, ¿cierto? Y una solución de ese conflicto. En el caso de los desaparecidos nos quedamos en el punto del clímax y no sabemos cómo se va a resolver, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que la construcción de esa historia como sociedad, ¿sí? Nos implique a todos? Y pienso que la poesía tiene esa capacidad de llegar no solamente a lo inteligible de los seres humanos, a la capacidad racional que tenemos todos los individuos, sino llegarle al corazón. Y creo que ahí, donde ganemos corazones, vamos haciendo una mejor humanidad. Y esa es la búsqueda que tenemos nosotros, por eso lo hacemos de esa manera. Gracias, Eric. Creo que mencionaste las palabras adecuadas, justas y hermosas, de antes del dolor está la fuerza del amor y que sea esa fuerza del amor la que nos atraviese y la que nos movilice y la que nos haga reflexionar y sensibilizarnos frente a los desaparecidos que son nuestros, y tenemos una responsabilidad ética todos como ciudadanía con ellos, porque hacen parte de nuestra familia grande. Y entonces, como estamos hablando de justamente de esa fuerza del amor, los voy a dejar con unos mensajes de amor de colectivos de artistas que nos dejaron este espacio. Les agradecemos muchísimo su presencia. Sabemos que vibra todo afuera. Les agradecemos estar aquí sosteniendo el espacio. Por favor, compartan
este programa y nos vemos el próximo viernes en Actos con Memoria. Muy buenas tardes para todas, todos y para ti, Eric. Solo una cosita antes de despedirnos. Existe una versión impresa que nos ayudó a publicar la Fundación Heinrich Böll, que hemos puesto a disposición otra vez de colegios, universidades, centros culturales para su distribución. Si se ponen en contacto con nosotros, también vamos a dejar unos ejemplares, como siempre, a disposición del público en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Igual también contarles que estamos pendientes, realmente hemos corrido el lanzamiento de la cartilla por todo lo que ha sucedido, pero estamos pendientes de hacer el lanzamiento en vivo también para que podamos pues tenerla y nos expliques ya con otros componentes además pues la publicación. Entonces próximamente, apenas lo podamos hacer de la manera que queremos hacerlo, pudiéndonos ver físicamente, pues estaremos allí. Si no, pues Eric también nos cuenta que está digital, pero tenemos pendiente esa cita, digamos. Bueno, y gracias a todas las personas, amigos que nos acompañaron hoy, esta tarde de viernes, en este escenario, y darle las gracias también a los artistas que han puesto su voz y que continúan reivindicando los derechos de las víctimas de desaparición forzada. A ti, Juanita, y al Centro de Memoria, como siempre, mil gracias. Vale. Les enviamos un gran abrazo a nuestros compañeros de Colombia, a todo el pueblo colombiano, por estas desapariciones forzadas que nos causan una indignación porque tenemos presente aún en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, aquellas desapariciones de Chile y aquellas desapariciones de toda Latinoamérica. Somos el colectivo de arte La Vitina. Les abrazamos con mucho cariño, mucha solidaridad y mucho amor. Aquí Fermín Muguruza, desde el País Vasco. Quiero enviar un abrazo solidario y fraternal a todos los compas colombianos y un reclamo a este gobierno asesino. Paren ya la masacre. Digan dónde están todos los desaparecidos. Las organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y organizaciones políticas de nuestro continente llamamos a la más energética solidaridad con el pueblo colombiano, que resiste y enfrenta en las calles con heroísmo la brutal represión del gobierno de Duque. Como colectiva guerrilla marica, exigimos al gobierno colombiano el cese inmediato de la brutal represión contra manifestantes, el respeto a la movilización social y la libertad de expresión. Solicitamos a nivel internacional una intervención urgente con una misión de verificación de organismos internacionales para la protección de los derechos humanos que garanticen el cumplimiento del legítimo derecho a la protesta social y el resguardo de la vida. Condenamos energéticamente las desapariciones forzadas que han sido registradas por las organizaciones sociales en los últimos días. Hacemos un llamado al Estado, al gobierno y a las fuerzas públicas a parar estos actos criminales en contra de su pueblo. Cuando desaparece una hermana y un hermano, desaparece algo de nosotras. Nuestro pueblo chileno también recibió y sigue recibiendo la violencia fascista de estos gobiernos empresariales. Rechazamos cualquier violencia a nuestros pueblos latinoamericanos. Nos reconocemos en los mismos dolores, luchas y resistencias. Y desde nuestra comparsa disidente, marica, rebelde, incendiaria, es que apoyamos la lucha de todos los compañeros de Colombia. Somos la compañía de teatro Hermanos Ibarra, una compañía chilena, y solidarizamos con el pueblo colombiano. Así es, queremos condenar enfáticamente y categóricamente la desaparición forzada en estos 8 días de movilización popular. Instamos también al gobierno del presidente Duque que respete los derechos humanos y el derecho a la protesta y sus demandas. Arriba las y los que luchan. Alto a las desapariciones forzadas en Colombia ahora.
Basta de desapariciones forzadas en Colombia. No más desapariciones forzadas en Colombia. Que paren las desapariciones forzadas en Colombia. Que se detengan hoy y para siempre las desapariciones forzadas en Colombia. ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Vamos Colombia! Apoyo toda la fuerza para el pueblo colombiano. ¡Resiste! Soy Paco Gómez del colectivo Laboraje de Human Rights Everywhere. Queremos denunciar las desapariciones forzadas que en este momento se están produciendo en Colombia en el marco del paro nacional. Les enviamos un gran abrazo a nuestros compañeros. Las madres de Soacha estamos hoy aquí presentes con nuestros pendones de la memoria apoyando a la JEP, donde hemos podido participar. Todo el pueblo colombiano por estas desapariciones forzadas que nos causan una indignación porque tenemos presente aún en nuestro... Envío un saludo, yo soy Nicolai Fela, ciudadano colombiano, joven colombiano, y quiero presentar mi indignación ante los 379 casos de desaparición forzada registrada por las organizaciones sociales en estos días de manifestaciones en Colombia. 379 personas desaparecidas, 379 hermanos nuestros, amigos nuestros. Desaparecen a las personas en Colombia hace décadas. Ey, nosotras somos Naturaleza Suprema Lucía Vargas y Karen Tobar desde Bogotá y mandamos un mensaje de solidaridad con todas las víctimas de desaparición forzada en estos 8 días de manifestación. El paro continúa y la lucha es nuestra. Hola a todos. Bueno, el día de hoy queremos decirles que estamos muy preocupados y supremamente indignados. Frente al número de desapariciones forzadas en el marco de las movilizaciones sociales en Colombia. También por la violencia con la que el gobierno está ejerciendo una represión en contra de estas marchas en contra del pueblo colombiano. Ya no más. No nos maten. Soy Paco Gómez del colectivo Laboraje de Human Rights Everywhere. Queremos denunciar las desapariciones forzadas que en este momento se están produciendo en Colombia en el marco del paro nacional. Es lamentable, es vergonzoso, es indignante que las autoridades policiales, que las fuerzas del orden sigan utilizando esta técnica que el establecimiento colombiano se ha acostumbrado ya a practicar de una manera casi habitual. Es un delito de lesa humanidad que se ha convertido en una práctica casi regular. Exigimos que las autoridades investiguen, localicen y liberen inmediatamente a las personas que están en situación de desaparición forzada para la tranquilidad de sus familiares y para acabar con su sufrimiento. Y pedimos a las instituciones internacionales que si queda algo de dignidad, si queda algo de seriedad en los miembros de estas organizaciones que supuestamente velan por el respeto a los derechos humanos, tomen cartas en el asunto de forma inmediata. ¿Qué tal, amigos? Aquí desde Bogotá les saludamos, piñeros, bajo este cielo fantástico que hace hoy 7 de mayo. 10 días de paro nacional llevamos, varios cientos de personas desaparecidas que tienen que aparecer sanas y salvas. Todos tenemos que hacer devedores de esta circunstancia. Varias decenas de muertos, muchísimos heridos. Una situación que es única en la historia, que tenemos que aprovechar para estar lo más pacíficamente, pero lo más certera y aguerridamente luchando por nuestros derechos. Así que es un llamado para que nos unamos en este momento importante para todos y encontremos puertas para el cambio. Ojalá a través de la paz, de la comprensión y de la empatía. Yo eres Raza Furia, llenos de energía, esta revolución es nuestra. Por quienes han desaparecido forzosamente estamos aquí, nosotras. Por quienes han sufrido violencia policial por parte del gobierno de Iván Duque, estamos aquí, nosotros. Para visibilizar las más de 135 denuncias a las fechas de desapariciones forzosas que incluyen a niños y a niñas. Nosotros como agentes
de la Red Nacional Danza Sur, queremos acompañar al pueblo colombiano diciéndole arriba los y las que luchan. Las madres de Soacha estamos hoy aquí presentes con nuestros pendones de la memoria, apoyando a la JET, donde hemos podido participar y donde hemos podido expresar nuestros sentimientos de duelo, de angustia, de paz y de conciliación. Nosotros sabemos que no son solamente 6.402 crímenes de lesa humanidad. La cifra va subiendo. Y estamos confirmando que no fueron hechos aislados como se hizo ver en el año 2008 cuando sucedió el escándalo en Soacha. Con este gran resultado que emitió la JEP, nosotros estamos demostrando que sí fue una práctica sistemática, que sí fueron hechos reales. Nosotros queremos una verdad plena de los que han venido a dar sus versiones y queremos que los altos mandos, así como estamos nosotros hoy de frente con ustedes, ellos puedan estar aquí. Nosotros no somos ninguna víboras, somos madres reclamando justicia, reclamando verdad. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno, al Estado colombiano, que responda por la muerte de los jóvenes de Soacha y de todo el país colombiano. Nosotros estamos pidiendo que haya una justicia, que los militares que están implicados en la muerte de toda esa cantidad de jóvenes, que admitan la verdad. La madre no se rinde, carajo.